Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y soy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de Notas al Margen. Temporada 2, capítulo 2, Pureza y Virginidad. Estaba muy tentado a cambiarle el nombre a algo que no despertase tanto morbo, pero sí un poco la curiosidad. Inicialmente le quería poner Santas Aceitunas, ya saben, por aquello del aceite extra virgen, pero creo que mi primera contribución para hablar de este tema es dejarme de eufemismos, de nombres que quizás puedan suavizar el tema y tratarlo de frente, ¿no? Y es un tema bastante problemático que sea tabú en la iglesia, en la familia, que solamente nos dejen saber de esos temas a través de la amenaza y el castigo y la culpa. Creo que es importante que tratemos este tema con seriedad, con misericordia y con amor dentro de la iglesia. Y por eso creo que decidí ponerle este nombre directo de pureza y virginidad. Antes de iniciar, me gustaría invitarte a que le des clic a suscribirte, que dejes tu like y que dejes un comentario también sobre qué te está pareciendo este tema. En KBFM publicamos devocionales con gameplay, algunas predicaciones. Creo que podrás encontrar algo muy interesante si te suscribes a este canal, seas o no seas creyente. De hecho, si no eres creyente, te invito a que te quedes. Creo que todos tenemos una opinión respecto a esos temas y me gustaría conocer la tuya. Y también que conozcas la mía. Para iniciar, creo que daré 2 pasos hacia atrás antes de hablar de sexualidad. No me estoy acabardando, sino estoy definiendo términos. Hablemos de lo que es el cuerpo, el ser humano. Según concepciones antiguas de una rama filosófica llamada gnosticismo, el cuerpo y alma son entes completamente separados dentro del ser. Como el agua y el aceite que no se mezclan, que uno es bueno y otro es malo, que uno puede trascender y el otro no. Esas ramas del gnosticismo se colaron a la iglesia cristiana e infectaron en alguna forma la concepción que tenían los cristianos de aquella época de lo que era un ser humano. Por ejemplo, Pablo contiende contra personas que creen que la mejor forma de llevar una vida espiritual, que es abstenerse de alimento, de sexo y todo placer que exista, inclusive dentro del matrimonio. Había grupos que decidían permanecer célibes dentro del lecho nupcial, a lo cual Pablo tiene que hablar con firmeza y normar esa situación. Les dice, ok, si van a permanecer en este estado, que sea de mutuo consentimiento y por poco tiempo. No se pasen la raya, o sea, esto es anormal, esto es antinatural. Ustedes se casaron para tener un matrimonio pleno, no para tener migajas de lo que debería ser un matrimonio. Esto incluye el sexo. Les norma. Y ojo, porque muchas personas creen que este es un mandamiento en donde Dios expresa su voluntad de que tengan poco sexo, de que se abstengan mucho y que tengan poco sexo. No, más bien es para aquellas personas que deciden abstenerse, que lo hagan muy poco, no lo hagan demasiado, solamente bajo ciertas reglas. En ciertos momentos puede ser virtuoso. Había esta concepción del gnosticismo que, como he dicho, se coló dentro de la iglesia, diciendo que el cuerpo era la jaula del alma. Mientras el cuerpo exista, el alma no podrá estar con Dios, decían estos gnósticos cristianos. Llegaban a tal punto que algunas expresiones del gnosticismo, por ejemplo el maniqueísmo, creía que puedes pecar todo lo que quieras con tu cuerpo porque tu alma, al ser completamente distinta, no es afectada por lo que tú hagas corporalmente. Tú podrías fornicar, comer en exceso, emborracharte, y tu alma permanecía pura. Es otro extremo que también existe en la actualidad, creyendo que una vez salvo tú puedes realizar cualquier tipo de actos y estos no afectan en nada tu vida espiritual, tu comunión con Dios. Sin embargo, la Biblia tiene otro parámetro en la concepción del ser humano, no como un ente que se pueda dividir, sino uno que, aunque en ciertos momentos pueda estar dividido, por ejemplo la muerte, tiene que regresar a su estado integral, tiene que regresar a ser completo en algún momento. Solamente es cierto, hasta que el ser humano recibe el aliento de vida en Génesis, solamente en ese momento se le llama ser humano. Solamente hasta ese momento podemos hablar de un ser a la imagen de Dios. Es decir, claro, un alma es necesaria para que le llamemos a un ser humano. Por lo tanto, no podemos, aunque parezca obvio, dotar de la categoría de humanidad a los seres animales, porque no tienen esta
conciencias de sí mismos, de su entorno, de su futuro, de Dios mismo, a la manera humana. Entonces, es nuestro primer saque. El ser humano no es hasta que tiene alma. Pero por otra parte también es cierto lo contrario. El ser humano no es hasta que existe un cuerpo. Y eso, por ejemplo, podría alguien decirme, con las escrituras en la mano, es que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y Él llama vivos a Jacob, Isaac y Abraham. Sin embargo, también tienes que considerar que Isaac, Abraham y Jacob también están esperando la transformación, al igual que nosotros. Nosotros seremos transformados, pero no precederemos a los que duermen, dice Tesalonicenses. Ellos también serán transformados, y también habla de una transformación a la manera de Cristo, tanto en la transfiguración como después en la resurrección, con un cuerpo tangible que tú puedes tocar, tú puedes alimentar, tú puedes convivir y caminar hasta Emaús, que vuelve a ser el ser humano completo. Ojo aquí, hay una gran diferencia entre el cuerpo transfigurado o resucitado de Jesús y nuestros cuerpos, pero aquí lo interesante es que al igual que el alma trasciende a digamos, este periodo de tiempo en el cual vivimos, a este siglo o a este mundo, también el cuerpo lo trasciende, es transformado. Al igual que el alma, si lo pensamos un momento, el alma en la regeneración, cuando existe la salvación, es nacida de nuevo. Entonces solamente lo que hace falta es que el cuerpo también sea transformado, como ya lo ha sido ya el alma en la concepción cristiana. Siendo así, parece que Dios toma muy en serio el tema corporal. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que quien destruye ese templo, hablando del cuerpo, Dios le destruirá a él mismo. O sea, quien no tenga cuidado de su corporeidad, Dios efectuará cierto castigo. Por cierto, voy a hablar un poco de eso en los devocionales que hago con gameplay, así que ponte al tanto. También nos habla Jesucristo que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, mente, fuerzas. Y de lo que nos habla eso es de la integridad nuevamente del ser humano. Quiere que le amemos con todo lo que tenemos, con nuestro cuerpo, también con nuestro cuerpo. Por eso existen salmos que hablan de que mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mis tendones, mi faringe, mi lengua, mis dedos. También mi cuerpo puede acostumbrarse a la alabanza. Por eso hay ocasiones en que después de ir mucho tiempo al templo, nuestro cuerpo en automático, sobre todo cuando nuestra voluntad está en sintonía, nuestro cuerpo también desea estar allí. Anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. Y por qué no decirlo, también mis pies, también mis dedos, mis ojos, mi garganta. También anhelamos cantar alabanzas. Siendo así, que Dios está buscando esos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, que le adoremos con el intelecto, pero también con los sentimientos. Queda echada por tierra la concepción que algunos cristianos en la actualidad tienen, que tenemos solamente que adorar al Señor con nuestro intelecto. No sigas el ritmo, no dejes que tu cuerpo se emocione, tranquiliza tus sentimientos, apágalos si es posible, porque aquí de lo que se trata, dicen ellos, es solamente adorar con tu mente. También queda echada por tierra las concepciones que dicen, apaga tu cerebro, no pienses demasiado, déjate llevar, concéntrate, solamente siente. Y la verdad es que lo que Dios nos dice es que podemos echar mano de ambas cosas, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, de nuestra corporeidad y también de nuestro lado espiritual. Somos un todo integral. Por eso María no podía dejar de danzar y tocar el pandero cuando fue liberada. Una doble liberación del yugo de Egipto, que después tuvo que continuar en varios procesos, pero existía esa liberación tanto espiritual como corpórea, que no le dejó otra opción sino la de cantar alabanzas al Señor. Expresarlo con su cuerpo, expresarlo con su canto, con todo lo que era. Siendo así, no podríamos sacar de la ecuación del sexo al alma, a la parte inmaterial. Hacerlo, para muchos podría ser un acto de modernidad, pero en la opinión de la Biblia es un acto de bestialismo. Ojo aquí que muchos podrían decir que el sexo fuera del matrimonio, fuera de los cánones de la iglesia tradicional y de las reglas inventadas por grupos de poder, nos va a llevar a un progresismo. Siendo justos, ambas tendencias, la de reservarse y tener una alta
estima del acto sexual y la de no importarte la parte espiritual, sino simplemente disfrutar del placer, ambas son nociones antiguas. Hay mucha innovación alrededor, pero es muy parecida a lo que creían los antiguos, ¿no? Quisiera leerles un texto de San Agustín, el más famoso quizás de ellos, La ciudad de Dios. Voy a leer el libro 1, capítulo 16. Ahora un poco de contexto. El libro se escribió como una defensa a los gentiles que, entre muchas cosas, decían que la invasión a Roma y la caída de esa ciudad fue a causa de los cristianos. Los dioses antiguos dejaron a Roma en venganza por seguir al dios de los cristianos, y eso causó el debilitamiento de Roma. Bueno, una de las objeciones que le ponen en la mesa a los cristianos, en cómo las mujeres de los cristianos, al igual que la de los romanos, fueron en muchas ocasiones violadas y maltratadas. Y brevemente trata este tema Agustín. Dice así: si las violencias que quizás padecieron las santas doncellas en su cautiverio pudieron contaminar la virtud del ánimo sin el consentimiento de la voluntad. Piensan seguramente que ponen en un crimen enorme a los cristianos cuando, exagerando su cautiverio, añaden también que se cometieron impurezas, no solo a las casadas y doncellas, sino también a las monjas. Aunque en este punto ni la fe, ni la piedad, ni la misma virtud que se apellida castidad, sino nuestro frágil discurso es el que, entre el pudor y la razón, se halla como en caos de confusión o en un aprieto, del que no puede evadirse sin peligro. Mas en esta materia no cuidamos tanto el contestar a los extraños como de consolar a los nuestros. Esa parte me encanta de Agustín. Ok, ustedes tienen problema de esta parte acerca de nuestras mujeres violadas y nos reclaman la intervención de Dios o no, porque ellas se comprometieron, fueron comprometidas en su foro interno. Ok, voy a dar respuesta, pero mi prioridad es atenderlas a ellas. Ustedes son lo secundario, pero aún así voy a atenderlos, ¿no? En cuanto a lo primero, sea pues fundamento fijo, sólido e incontestable, que la virtud con la que vivimos rectamente desde el alcanzar del alma ejerce su imperio sobre los miembros del cuerpo, y que éste se hace santo con el uso y medio de una voluntad santa, estando ella incorrupta y firme. Cualquier cosa que otro hiciere del cuerpo o en el cuerpo que sin pecado propio no se puede evitar es sin culpa del que padece. Ok, primero menciona, el cuerpo es santificado por los afectos de la voluntad. En cuanto el alma es fuerte y está con Dios, santifica todo el cuerpo. En cuanto a el pecado que otros acometen al cuerpo o en el cuerpo y no se puede evitar, estamos sin culpa. Es decir, la persona que fue violada es sin culpa. No ha sido afectada en su foro interno, en su espíritu. Aquí podríamos pensar en que ocupa un argumento gnóstico. El alma no es afectada por lo que le hagan al cuerpo. Continúo. Y por cuanto no solo se puede acometer en un cuerpo ajeno acciones que causen dolor, sino también gusto sensual, lo que así se cometió, aunque no quita la honestidad, que con ánimo constante se conservó, con todo causa pudor, para que así no se crea que se perpetró con anuencia de la voluntad, lo que acaso no pudo ejecutarse sin ningún deleite carnal. Ok, entonces aquí abre las posibilidades. Esas personas, primero, no son culpables de lo que hicieron otros a su cuerpo, dado que estaba contra su voluntad. En el caso en el que hubiera habido cierto disfrute de la persona que ha sido violada, y es un caso extremo, pero puede existir, bueno, también otras personas nos causan dolor, nos pueden herir, y el dolor no significa que tengamos consentimiento. De la misma forma, pueden existir personas que en medio de ese acto que era contrario a su voluntad, sintieron cierto placer. Esto también son eximidos de culpa porque era un acto que ellos no buscaron. Y por este motivo, ¿qué humano afecto habrá que no excuse o perdone a las que se dieron muerte por no sufrir esta calamidad? Había personas, algunas que experimentaron placer, y dentro de esos grupos puede haber personas que antes o después decidieron matarse. Me gusta aquí la actitud nuevamente de Agustín. ¿Quién podría culparles? ¿Quién podría condenarles, ¿no? ¿Quién podría ejercer cierto juicio cuando esto que les pasó era terrible?
Y aquí viene como la primera grieta en este pensamiento gnóstico que podríamos atribuirle, o que quizás también desarrolló después Agustín. Él habla de que cierta conciencia, cierta voluntad santificada puede santificar también el cuerpo. También admite que el cuerpo puede afectar al alma, que incluso esto puede llevar a que uno desee la muerte. En el caso de algunas mujeres que lo hicieron antes o después. Pero respecto de las otras que no se mataron por librarse de su muerte, de un pecado ajeno, cualesquiera que les cause de este defecto, si le padecieron, no se excusa de ser reputado por necio. Puede existir también dentro de este grupo de observadores a los casos de violación, quien diga, bueno, vamos a admitir que tenían cierta pureza las mujeres que decidieron matarse por este asunto, que en su angustia hicieron este acto, o que viven una depresión o algo por el estilo. Entonces significa esto, probablemente, dicen ellos, que las personas que no se sienten de tal manera, que no atentaron contra su vida, entonces es porque sintieron cierto placer, y siendo así son indignas, son impuras. Bueno, también les dice que eso es una necedad completamente. El acto fue contra su voluntad. El acto fue una perpetración. Y es una acusación que incluso se ocupa en la modernidad. ¿Por qué te tardaste tanto en denunciar? Seguramente te gustó. Y no es para tanto, ¿no? Seguramente lo disfrutaste. Es una acusación que se hace actualmente. Creer que porque un acto no causó tanto daño aparentemente a una persona, a la vez bien, por lo tanto es despreciable buscar justicia para esa persona. Y este caso nos permite ver cómo cuerpo y alma están inmiscuidos en la relación sexual. O sea, no da lo mismo para el alma lo que le pasa al cuerpo. El cuerpo afecta lo que sentimos, lo que vivimos. De hecho, el cuerpo muchas veces se recupera mucho más rápido de una violación que lo que hace una conciencia. Hay secuelas, pesadillas, hay un proceso que tiene que llevarse a cabo por parte de especialistas si es que se quiere salir de allí, aunque el cuerpo sea repuesto del todo de las secuelas físicas que ha vivido. Y pongo este caso extremo porque ahora sí hablemos de la relación sexual como tal. Hay que hacer una pequeña diferenciación en lo que hace un animal con la cópula y lo que hace un ser humano con la relación sexual. Me gustaría profundizar en la complejidad de lo que es la relación sexual entre un hombre y una mujer. Ríos, el monero mexicano, recupera la concepción judaica de la relación sexual. Para los judíos, el término que lo resume es el de conocerse. Dos personas tienen sexo y a eso le llaman conocerse, porque no encuentran una forma más íntima de hablar de relaciones sexuales, más completa. No es solamente lo que hacen dos animales en el momento de la cópula, sino que además de la dimensión física que hemos hablado de sobra, hay una dimensión espiritual donde conocemos la sensibilidad, los afectos, pensamientos, sentimientos de la otra persona en ese acto. Ese acto que se prolonga no solamente en la intimidad, sino la convivencia mutua en el dolor, en el cariño, en los años, en las arrugas, en las canas. Es una cosa mucho más compleja que lo que dure el acto sexual por sí mismo. Conocer abarca todo eso, abarca la cópula, abarca la convivencia. Es grande, es casi un misterio. Y por lo tanto, la virginidad tiene que tratarse en una categoría superior, no meramente la física. Ojo que para esto, obviamente yo no soy ningún tipo de sexólogo, ni urólogo, ni ginecólogo para hablar a profundidad o creerme un experto en estos temas. Incluso mi aportación en la parte teológica es solamente desde mi perspectiva. No pretendo abarcar todo lo que dice la cristiandad, sino mi propia perspectiva de ella. Siendo así, me gustaría ya introducirme al tema de virginidad, porque como he dicho, esta categoría no es una solamente física. No es la primera monta de una vaca, no es la primera camada de unos gatitos. Estamos hablando de un hecho que, aunque tiene el mismo nombre, relación sexual o sexualidad o sexo, es algo completamente distinto. Sin embargo, mucho tiempo solamente se contempló la dimensión física de la virginidad, incluso en la iglesia. Y hay una crítica muy buena y muy interesante de la posmodernidad a este asunto de la virginidad, porque durante mucho tiempo reducimos al aspecto físico esta categoría.
diciendo por ejemplo que escapa del aspecto religioso, que la virginidad es algo que va más allá, que también podemos categorizar en virgen y no virgen a las personas no cristianas. Y no es tan así, no es tan así definitivamente. Para empezar, las huellas físicas de la virginidad, de la castidad, podrían no serlo. Podría, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el himen deteriorarse o continuar después de la sexualidad por otros motivos que no tienen que ver con el acto sexual. Una mujer podría deteriorar su himen, por ejemplo, montada en una bicicleta o haciendo ejercicio. Incluso hay mujeres con himenes elásticos que continúan después de relaciones sexuales. No es algo que esté solamente en la biología. Tenemos que ir directamente a la teología. Como categoría biológica, la virginidad es abstenerse del acto sexual que hemos descrito hace un momento, la relación con un otro. Porque aunque el orden natural que Dios establece, y natural estoy hablando en categoría teológica, del propósito, la teología del sexo es que sea hombre y mujer para deleite mutuo y procreación de la especie. También reconoce que existe la posibilidad de que en el deterioro, a partir de la caída, un hombre desee tener relaciones con un otro distinto a la mujer y distinto a su esposa, o distintos seres. Sin meternos en esos asuntos, diremos que la virginidad es la abstinencia de tener relaciones sexuales, siendo esto el placer sexual con otra persona. Y me estoy enrollando demasiado, pero quisiera decir un poco los porqués. Quizás por ahí podrías aportar y criticar esta definición que he elaborado. Por ejemplo, el masturbarse, dentro de esta definición, no podría entrar como acto sexual, porque no es con un otro. De hecho, en la Biblia se menciona el pecado de Onán, que él tenía que levantar descendencia con su nuera porque su hermano había fallecido, y eso se hacía teniendo relaciones una vez quizás, y él decidió tener actos sexuales con esta mujer sin vertir el semen, lo cual hace que, digamos que encontró el vacío legal para tener relaciones sexuales con esta mujer solamente para su deleite personal. Onán solamente piensa en sí mismo, en su bienestar, y le importa un bledo el bienestar de la mujer. Por eso se le castiga de esta forma. Siendo así, el acto sexual con objetos, la masturbación, es, por así decirlo, un despropósito en términos bíblicos, porque no hay un conocimiento del otro, solamente una utilización de la persona, de tal forma que no te interesa el poder conocer otra alma distinta. En el caso de la violación, que es otro deterioro, otro acto sexual o no acto sexual en este término, es la peor aberración, porque a una persona con un alma la usas completamente como un objeto. Por eso creo que Onán, más que masturbación, su pecado fue de violación. He dicho que el posmodernismo critica fuertemente a la cristiandad por tomar la virginidad como una categoría universal. Creo que hay una cierta validez en su forma de pensar, porque no es a los de afuera a los que la Biblia exige niveles de pureza o castidad, sino a los de adentro. No es una medida universal, y creo que tenemos que ser justos en esa parte. Pero también aceptar la crítica en el sentido de que virginidad no puede ser una categoría corporal, sino integral, porque así como reconocemos que cuando una persona es violada, hombre o mujer, es afectada también en su foro interno, en su alma, también una relación sexual lo es, porque se inmiscuyen sentimientos y pensamientos íntimos de la persona y no solamente su corporalidad. Siendo así, bajemos ahora sí al tema de la virginidad y pureza, o virginidad versus pureza. Existen movimientos extraños en el mundo donde dice que una mujer puede tener sexo de otro tipo, anal, oral o otras cosas, con otra persona en los términos que hemos hablado, pero como es sin penetración vaginal y si el himen está intacto, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema, porque pues no hubo penetración y eso es lo que determina la virginidad. De hecho, la Biblia no menciona ese aspecto, solamente habla de una relación
en los términos que hemos escrito, donde hay conocimiento del otro, donde hay cierta intimidad. Y parece que hay cristianos que descartan y solamente instrumentalizan un órgano específico para hablar de virginidad y los demás no. Cuando más allá del órgano que se ocupe, está inmiscuido el aspecto interno, el foro interno. Es decir, en términos naturales, físicos, una persona puede ser virgen, curiosamente, desde esta perspectiva, pero no ser pura. Pero no ser puro. Ojo aquí, que por ahí también puede estar rondando el pensamiento, oye, pero también se puede tener sexo sin sentimientos. Bueno, ese es un experimento de la modernidad, de poder descartar, y también de la posmodernidad, de poder descartar el aspecto espiritual del acto sexual. Bueno, pues buena suerte con ello. La verdad es que nunca ha habido menos sensibilidad de el acto sexual, nunca se han utilizado tanto las mujeres como objeto, nunca se ha dado tanto la razón a los violadores como en esta época. Nunca se ha menospreciado tanto el sentimiento del otro o la vida de un tercero como en esta época. En este intento de volver la bestialidad algo racional, creo que estamos al punto de ser peores que bestias. Dejo este paréntesis porque este puede ser un tema para otro podcast. Y bueno, volviendo, podríamos tener una generación que piense que puede ser virgen y no pura. Y realmente, en la Biblia, donde desaparecen muchas de esas categorías, el Nuevo Testamento, cuando Dios nos convoca ya ignorando las categorías en las que hemos vivido, en las que la sociedad nos ha acostumbrado a ver a las personas como esclavo o libre, griego o judío, hombre y mujer. No porque no existan y no sean importantes, sino porque entre la presencia de Dios y en términos de conocerle, todos somos iguales. Y es importante poner esto sobre la mesa, porque podría existir, y existe también, un gremio, un subgrupo dentro del cristianismo, que al poderse conservar físicamente virgen, menosprecie a todos los demás y cree que ya es santo y ya es puro por este hecho. Es completamente una mentira. Realmente muchos paganos que hemos descrito, gnósticos o ascetas en monasterios, cumplen con el requisito de la virginidad física y sin embargo no son cristianos. Lo que Dios aprecia delante de Él es la pureza, que es un grado mayor, que no se cubre con la virginidad. Dice la palabra de Dios que si tú deseas en tu corazón, con tu vista solamente a una mujer, ya eres culpable de fornicación. Si tú ya desarrollas un pensamiento con alguien que no es tu esposa, ya lo hiciste. Igual con las mujeres, también si desearon a un hombre que no es su esposo, ya pecaron en su corazón. Solamente necesitan articular ciertas condiciones para desempeñar aquello que han pensado, o algunas de las aproximaciones a lo que han pensado. Y solamente les falte valor o una oportunidad para hacerlo. Deja Cristo la línea muy alta, porque lo que necesita el hombre es alguien que le ayude a pasar esa línea, alguien que le haga puro, más que virgen. Le dice Jesús a Nicodemo: tú lo que necesitas es nacer de nuevo. No necesitas un programa más riguroso, ya estoy parafraseando y metiéndome en la conversación. No necesitamos pelear toda nuestra vida para ser vírgenes y poder presumir eso en el altar. Necesitamos ser puros. Podríamos ser vírgenes y no puros. Y puede haber personas que sin ser vírgenes se presenten puras a la presencia del Señor. Se glorifica desde la época de Agustín, de Jerónimo, este asunto de la virginidad, como que la virginidad contrarresta la pecaminosidad, y no es tan cierto. La verdad es que la virginidad no es una virtud tan grande como la del matrimonio, y de eso me gustaría más bien que vayas al video de Edgar Pacheco, donde habla sobre la virginidad y el caso de María, donde detalla un poco más el asunto de qué es el matrimonio y cómo esto es un verdadero contraataque contra los impulsos desordenados de las personas, y definitivamente algo mucho mejor que la castidad por sí misma. Lo que Dios quiere realmente
tengamos cualquier concepción de la virginidad, incluso si nos han hecho algo terrible como una violación, si hemos experimentado las mieles o los fracasos del sexo, o si nos hemos mantenido físicamente puros, lo que Dios desea es que seamos puros completamente, iniciando por nuestro corazón, que como hemos dicho, según la enseñanza de Agustín, la sanidad del corazón trasciende también a la física, eventualmente nos transforma cuando Cristo venga. Definitivamente no hay forma de que podamos presumir ante Dios de que alguno de nosotros permaneció virgen, sino es que recibimos la pureza dada por Él. Salmo primero dice, bienaventurado el varón, y puede incluir también a la mujer en esto, que no anduvo en consejo de malos, dice el versículo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y muchos se han atrevido a tomar este versículo y decir, ese soy yo. Porque no tomaron alcohol, porque no fornicaron, por lo que no hicieron. Y realmente, ese texto está allí como una gran barrera, un inmenso barranco que nos impide acceder a las bendiciones de todos los salmos. Tú no tienes parte aquí, dice ese salmo primero. Tú engañaste, tú deseaste, tú traicionaste, tú te burlaste de otros. Eres imperfecto, eres impuro. No tienes parte ni suerte aquí, ni siquiera te atrevas a verlo. No te corresponde. Pero Señor, yo me mantuve virgen. Pero Señor, combatí contra mi cuerpo con todas mis fuerzas y me flagelaba. No eres puro. Pero en ese mismo muro se nos muestra una inscripción que nos muestra el camino a la pureza. Cristo, el Rey de los judíos, de los griegos, de todos. El que nos hace uno, el que nos hace iguales. Al pie de la cruz, dice un dicho, el piso es parejo. Y aunque pueda haber cierta virtud, una buena costumbre mantener tu virginidad hacia el matrimonio, esta no tiene poder contra los apetitos de la carne. No te va a hacer menos chismoso, no va a hacer que tus pensamientos sean más puros, sino que te dejes purificar por el Cristo que hace puras las cosas. Eso es lo que nos da un verdadero cambio. Quisiera finalizar con una pequeña anécdota de un pastor. Él, antes de hacerse cristiano y mucho antes de ser un pastor, vivía una vida licenciosa, fornicando y tuvo consecuencias por eso, consecuencias dolorosas. Por cierto, aunque no hubiera tenido las consecuencias dolorosas, se aplica lo siguiente. Él conoció a Cristo, entendió el propósito de la sexualidad, buscó a una mujer y siendo pastor, estando a punto de casarse, le dijo a alguno de sus discípulos, de la gente que pastoreaba, cierto, yo no voy a presentar virgen en el matrimonio, pero voy a presentarme puro. A diferencia de el aceite virgen y extra virgen, que con que pongas una partícula impura en ellos no se puede volver a purificar de la misma forma sin perder propiedades. Nosotros podemos ser purificados por mucho que hayamos pecado. Inclusive por mucho que presumamos de pureza, que hayamos manchado con esa pretensión nuestras vestiduras. Nosotros sí podemos recuperar la pureza, que es mucho más importante y mucho más grande que la virginidad. Puede incluir la virginidad y Dios te bendiga si te has mantenido virgen físicamente. Pero deleítate más en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida en pureza y santidad. La palabra de Dios dice que Él tiene todo el poder para mantenerte sin mancha, sin arruga, hasta su venida. Esa es la esperanza de todos, seamos vírgenes físicamente o no. Y me gustaría conocer tu opinión sobre esos temas. También dime si hay otros temas de los cuales quieres que hablemos. ¿Qué te ha parecido esta reflexión, este podcast? Cuéntame y en serio, me encantaría escuchar tu opinión. No las tengo todas, evidentemente. Habrá cosas en que tú quieras y necesite yo ser corregido. Entonces, así que también siéntete en la libertad de usar la caja de comentarios para
decirme tu opinión o complementar lo que he dicho. El que te habló es Kev, de Kev FM, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao. Si alguien te ha discriminado por tu pasado, incluso por tu presente, y no crea que Dios pueda hacer un cambio en ti, recuerda lo que te he dicho. Dios trae pureza a tu vida. No eres menos. No hay cristianos de segunda categoría. En su reino todos seremos igual de blancos y puros. Deleítate en eso, ten gozo en eso, y sigue luchando contra quizás aquellas cosas que aún duelen en ti. La lucha quizás se prolongue toda tu vida, pero ya ganaste, ya venciste.